Me llamo Agustina Díaz, soy ingeniera eléctrica, recibida de la UDELAR, y trabajo en Digital Sense. Y hoy les voy a hablar de un proyecto que tuvimos junto con la Intendencia de Montevideo y el BID, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, que se trató del relevamiento del estado de las calles en la ciudad de Montevideo, particularmente enfocándonos en lo que es el estado del pavimento y la cartelería, utilizando técnicas de visión por computadora y machine learning. Nada, siéntanse libres de preguntarme a medida de la que va transcurriendo la presentación. Voy a tratar de estar atenta al chat, pero puede ser que algún mensaje se me pase, así que nada, pregúntenme nomás, así los tenemos a todos en la presentación y ninguno se queda perdido. Este, mm, a ver, bueno, comienzo a hablar un poquito, una breve introducción de la empresa donde yo trabajo, que es Digital Sense. Es una empresa uruguaya que hace soluciones de aprendizaje automático. Bueno, particularmente tenemos proyectos vinculados al Machine Learning, Data Science, Computer Vision, todos estos temas que hoy se habla mucho. Y creo que lo que tiene particular, o lo que, sí, lo que destaca Digital Sense, es su fuerte componente académica. Esto genera que los proyectos con los que trabajamos tienden a ser muy variados entre sí y bueno, tienen esta componente como de innovación. Los proyectos no suelen repetirse y cada proyecto, si bien hay cosas componentes que son similares y uno con el tiempo empieza a ver cosas en común, los proyectos suelen ser distintos y bueno, ser no, complejos de alguna forma, ¿no? Porque de esto se trata un poco de que tenga esta componente académica tan fuerte. Y bueno, también que haya personas con alto grado de expertise en determinadas áreas. Y esto, para mí, por lo menos, la diversidad que tiene la empresa en este sentido es lo que lo hace particular y bueno, como enriquece a nivel de personas. Bueno, y para hoy les voy a comentar un poco la agenda, voy a hablar un poco del problema en sí, voy a hablar del sistema de captura, del diseño de la solución que nosotros pensamos y algunos resultados y las conclusiones o también lo que se le dice trabajo a futuro. Y me gustaría arrancar con este disparador, con esta noticia, que es de hace ya algunos años, del 2020, que dice: se hundió el pavimento en Avenida Libertador y un auto quedó suspendido, o se reparó caño que provocó el accidente. El vocero de bomberos informó que no hubo heridos y el área fue inmediatamente asegurada para evitar complicaciones. A mí, sinceramente, me llamó mucho la atención. Es más, fui específicamente a buscar esta noticia cuando preparé la presentación. Dejé el link ahí en el observador. Es como tragicómica, ¿no? Imagínate, estacionás el auto y de repente aparece, te encontrás que se hundió la calle y quedó ahí atrapado. Em, Obviamente no fue cómico para la persona dueña del auto, ¿no? Pero a lo que voy es esto un poco refleja la problemática que hay, particularmente en el Uruguay, sobre, no solamente sobre el estado de las calles, sino que no hay un conocimiento tan detallado o tan unificado sobre el estado, ¿no? De las calles. O sea, muchos conocemos por pasar por ahí o de las avenidas principales, pero sin embargo muchas veces no está unificada esa información. Entonces, relatando un poco cómo es el problema. La Intendencia de Montevideo está buscando desarrollar una solución tecnológica que permita un relevamiento rápido y preciso del estado de los pavimentos en las calles perdón, en el pavimento y las señales de tránsito. Les cuento un poco cómo era ahora la situación, cómo se relevaba la información. Actualmente hay una cuadrilla de técnicos, de ingenieros, las cuales, gente especializada en el tema, que recorre las calles
y va, bueno, con determinadas técnicas puede medir las rajaduras del pavimento, medir diferentes tipos de características que tenga la calle y tener un, tener como un resultado mucho más minucioso y con mucho más expertise del que nosotros, de lo que nosotros podemos llegar a obtener. La idea de esta solución es que sea un screening de la ciudad, es decir, obviamente este sistema, porque muchas veces se tiene como esa mala percepción de, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. No, o sea, esto es una herramienta. La idea es eh, que de alguna forma pueda tener un mapeo más general del estado de la ciudad y la cuadrilla pueda enfocarse en ir a esos lugares donde parece que la situación es más crítica y tener, y bueno, y obtener información mucho más detallada. Bueno, tradicionalmente el proceso de relevamiento se realizaba manualmente y este procedimiento es mucho más lento. Yo no quiero mentir, pero recuerdo que nos habían comentado que la cuadrilla puede hacer por promedio 2 kilómetros por día, una cosa así. Y bueno, la idea es de que esta solución sea mucho más rápida. ¿Cómo describimos esta solución? La idea es que la intendencia tenga autos, los cuales realizan sus actividades regulares, o sea, no es tener autos específicamente diseñados para eh, salir a relevar el estado de las calles, sino que sean autos particulares de la intendencia y se pueda montar una cámara en el auto, una cámara desmontable de bajo costo, esto es importante, y que pueda ir relevando información mientras va de un lugar a otro. Em, bueno, en este contexto, la Intendencia, en conjunto con consultores del BID, identificaron la posibilidad de realizar este relevamiento mediante usos de tecnología de visión artificial. Y bueno, también nosotros sumamos no solamente como sistema de entrada una cámara, a esto nos referimos cuando decimos visión, la cámara que vaya tomando información, sino que también es importante saber dónde se tomó esas muestras. Por eso utilizar un GPS para geolocalizar o georreferenciar los defectos que encontremos. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Asumamos que sí. Todo perfecto, sí. Eh, buenísimo, buenísimo. Bueno, nombro muy rápidamente el equipo de trabajo porque, no sé, siempre me parece que está bueno hacer mención a las personas que trabajaron en esto. Álvaro Pardo como Project Director, después Guillermo Varela como Team Leader y Alfredo Solari, Nicolás Massa y yo, Agustina Díaz, como ingenieros del proyecto. Bueno, esta solución tuvo tres etapas bien diferenciadas. Em, en primer lugar, tuvimos toda una primera etapa que fue el diseño y la construcción del sistema de capturas. Es decir, primero se hizo una auditoría de qué hardware se podría utilizar, o sea, qué requerimientos de cámaras necesitábamos, qué requerimientos de poder de cómputo necesitábamos. Todo esto con la primicia de que tenía que ser un sistema barato, porque la idea era poner varias cámaras en diferentes autos y aparte tenía que ser desmontable. Em, ¿Y decir algo más con esto? Y bueno, y aparte la cámara tenía que tener otra característica que es que tenía que capturar objetos en movimiento, o sea, no cualquier tipo de cámara puede hacer esto. Y bueno, también sumamos un dispositivo de GPS para, como ya les comentaba, geolocalizar los datos. Durante el proceso bueno, de buscar bibliografía sobre esto, esto es un tema
que hay bibliografía, ya que ahora está muy candente el tema de los autos autónomos, ¿es que se dice? Sí, autonomous driving, bueno, son autos que se manejan solos, entonces estos autos tienen que tener una visión del mundo donde viven, ¿no? O sea, tienen que poder localizar, bueno, acá hay un auto, acá hay un peatón. Sin embargo, muchas veces este tipo de tecnologías tienen sensores muchísimo más complejos de los que nosotros podíamos disponer. Entonces, bueno, sí se plantearon y se observaron que muchas veces se utilizan otro tipo de tecnologías, pero bueno, la idea era que sea un sistema de cámaras, un sistema en total barato. Por eso no se podían utilizar este tipo de sensores. Luego del diseño del sistema se hizo el desarrollo de algoritmos de visión artificial y aprendizaje automático. Bueno, como les comentaba, las calles de Montevideo, en particular, bueno, de Uruguay, pero en particular de Montevideo, son muy distintas a veces a los datos que podemos ver que están disponibles en la web. Ya para empezar, tenemos la particularidad de que muchas veces las calles tienen la sombra de los árboles y eso genera eh, características especiales con la luz. Entonces, muchas veces no era tan fácil tomar datos que estuvieran de otras ciudades y utilizarlos en nuestro problema. Entonces, bueno, ni que hablar. Que la cartelería de nuestras calles no es la misma a las de otras ciudades. Entonces es un problema particular de nuestra ciudad, bueno, o del Uruguay, ¿no? Hubo todo un proceso de recolección de datos de cartelería y también de las calles en particular que nos eran de interés. Bueno, un procesamiento de datos, bueno, estudio del estado del arte, como les estaba nombrando. Y luego una transferencia a la intendencia. Eh, no solamente uno a veces como ingeniero bueno, de la gente que trabaja en tecnología, a veces uno desarrolla una solución que para uno es súper óptima o tiene determinadas características que para uno le parece que es genial, pero si la otra persona, o sea, en este caso el cliente, la intendencia, no le es útil, no le es sencillo de utilizar, no le es intuitivo, no le va a usar. Y ahí un poco perdiste, ¿no? Porque no importa que tu solución sea súper óptima, si para el lado del cliente no le es fácil de consumir, no se va a usar. Entonces, bueno, también hubo un trabajo de entender qué podía ser, o sea, qué era lo que a ellos les resultaba más útil para utilizar, o dentro de las herramientas que ellos ya manejaban, cómo podíamos acoplar los datos que nosotros le diéramos para, bueno, para que no tengan que aprender a usar otro software distinto ni nuevo. Entonces hubo un trabajo también en relación a eso. Dame un segundito. Bueno, hasta acá venimos bien. Impecable, Agustina. Buenísimo. Vamos a hablar del sistema de captura. Como ya les comenté, habíamos dicho que este sistema tenía que ser económico, primero que eso para comenzar, y que sea transportable en el sentido de que uno pueda... la idea no era armar un armatoste gigante que se ponga en el auto y que sea fijo, la idea era que fuera desmontable. Entonces, utilizamos una cámara, o sea, esta en particular, la única característica o las pocas características que tiene es que tenga un field of view amplio, es decir, la visión, esto que se ve en rojo es la visión que tiene la cámara, ¿no? Que esto pueda capturar todo el entorno, es decir, no solo la cartelería, sino que también la calle. En un principio pensamos que íbamos a necesitar dos cámaras, una para mirar solamente los carteles y otra solamente el pavimento, pero luego, bueno, haciendo pruebas vimos que con una podíamos obtener ambas cosas. Un soporte con ventosas que fuera lo suficientemente estable para tener la cámara varias horas y, bueno, frente a diferentes, bueno, que tenga suficiente... bueno, que sea suficientemente fuerte para mantenerla en el auto. Un GPS para poder, como les comentaba, poder geolocalizar esos datos.
y una computadora portátil para poder inicialmente poder guardar los datos que vayamos almacenando. Estos datos que se almacenan posteriormente son procesados en un servidor, entonces acá sí es necesario tener un único, en este caso es un único servidor, pero podrían ser varios, que tengan alto poder de cómputo para poder procesar todos estos datos y luego poder mandarlos, transmitirlos a la intendencia para que sean consumidos por ellos. Bueno, hablando del diseño de la solución. Em, lo nombré un poco por arriba, pero lo importante es que nosotros nos basamos en tres dimensiones distintas. La primera y las dos más importantes son cartelería, querían ver el estado de los carteles, y no solamente el estado, sino la ubicación de esos carteles. Nosotros cuando tuvimos algunas reuniones en la Intendencia y ellos nos decían, nosotros en la actualidad tenemos datos de todos los carteles que se van poniendo o se van sacando a lo largo de los años. Es decir, por ejemplo, tenían por decirte algo, un Excel que decía de tal año a tal año, nosotros pusimos estos carteles en, no sé, Rivera y Soca. Pusimos un cartel de pares. Pero ese cartel capaz que no sé, a los 5 años se cambió y no tenían la correspondencia, o sea, se sabía que un cartel se puso y que años después se sacó, pero no existía la correspondencia de que era el mismo cartel. Entonces, era básicamente como que una persona iba llenando, pongo este cartel, saco este cartel, pero no había una correspondencia, no había un lugar único donde se guardara esta información. Entonces, un poco, eso era también otro de los problemas que esta solución podía proporcionar, ¿no? Poder tener un mapa, ¿no? Del Uruguay, o perdón, del Uruguay no, eso sería demasiado. Un mapa de Montevideo en el cual yo pueda especificar una ubicación y mirar si hay o no cartel y el estado de ese cartel. Bueno, eso por un lado, una de las dimensiones. La segunda dimensión es las roturas en el pavimento, o sea, como se ve un poco en la imagen, hay diferentes tipos de roturas, y hay otra cosa que uno a veces no se da cuenta, pero también hay diferentes tipos de pavimentos. Está el hormigón, está el asfalto, tienen diferentes características, y bueno, y dependiendo de qué características tengan, qué daño o qué tan dañado, sí, qué tan dañado está. Y la pintura como tercera dimensión, aunque nosotros no nos enfocamos tanto en la pintura porque estas dos primeras dimensiones eran más importantes, igualmente hicimos un módulo de pintura para, de alguna forma es un poco accesorio, pero hay mucho trabajo futuro en base a esta dimensión. Bueno, acá puse un poco estas imágenes porque muchas veces nosotros los que desarrollamos software no tenemos como la oportunidad de tener este trabajo de campo. Fuimos a unos depósitos donde tenían una infinidad de carteles. Como les comentaba, teníamos que entrenar modelos que fueran específicos para la cartelería de Uruguay. Entonces, cuando uno a veces piensa en carteles, se imagina, no sé, el cartel de prohibida estacionar, el cartel de pare, pero hay una gran diversidad de carteles y muchos de esos no son tan fáciles de encontrar. Es por esto que fuimos al taller para poder capturar información de los carteles que hay en la actualidad. Y bueno, esto también es otra diferenciación. Con el tiempo también tienen mínimas variaciones entre las imágenes de los carteles. Entonces, bueno, por eso es que fuimos un poco a relevar toda esta información. Inicialmente, nuestra idea era poder tener un score, o sea, una puntuación de qué tan bueno era el cartel. Por ejemplo, si el cartel está en óptimas condiciones, podemos decir que tiene un score, una puntuación de 1, y cuando el cartel tenía pésimas condiciones, sería un score de 0.
Em, Cuando fuimos a este depósito, vimos que esta imagen que está a la izquierda son como los carteles en desuso. No teníamos tanta información de carteles en desuso, entonces decidimos solamente mirar carteles en buen estado. Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque cuando luego en la calle, ¿no? Vemos un cartel grafiteado, la probabilidad que nos va a dar el modelo va a ser menor, ya que como nosotros siempre vimos carteles en buen estado, el score va a ser más chico. Entonces eso de alguna forma nos da una estimación del estado del cartel, que es lo que utilizamos en la actualidad. Acá, bueno, tengo a ver si esto se ve. Bueno, ahí estábamos un poco mostrando cómo sacábamos la información cómo grabábamos todos los carteles. No sé, estuvo divertido. Eh, a ver, ahí va. Y bueno, ¿cómo funciona este? Un poco ya les había comentado, pero está bueno mirarlo gráficamente. ¿Cómo funciona este pipeline de procesamiento? El auto va andando en la ciudad con, con la cámara y captura video, que se simbolizaría lo primero, localización GPS, que muestre a cada un segundo un punto en el mapa, y lo que hacemos para ver la correspondencia entre el GPS y la imagen es tomar el tiempo. Extrapolamos dentro del sensor del GPS y el sensor de la cámara, tenemos el tiempo que se muestró cada uno y después mapeamos esa correspondencia. Entonces, primero tenemos el momento de la adquisición tanto del GPS y de la cámara. Adquirimos los datos, eso se guarda en memoria y es procesado posteriormente en un servidor que tiene eh, mayor poder de cómputo. Y esos datos, una vez que están procesados, se exportan en un formato eh, como, como es GeoJSON, que eso es lo que puede levantar la intendencia y puede ver como se ve en la imagen de la derecha. Y bueno, vamos un poco a los resultados, que fue lo que obtuvimos. Este, mm, Este es uno de los recorridos que hicimos para relevar información. Cada uno de estos puntos es un punto del GPS y bueno, con esto es que se puede hacer la correspondencia. Y esto es interesante ver cómo la comparación que les hacía, cómo se hace actualmente, ¿no? En 11 minutos recorrimos 4 kilómetros, casi 4 kilómetros, y la cuadrilla en un día releva 2 kilómetros o, bueno, en el orden de esa cantidad. Entonces, acá me parece que queda bien visual el impacto que puede tener esto, ¿no? O sea, capaz que la cuadrilla hace este recorrido en todo un día y no... Y bueno, obviamente la información que obtiene es valiosa, pero bueno, capaz que no ve un desperfecto que sea súper importante. Y sin embargo, teniendo un screening de gran parte de la ciudad, eh, podemos decirles, bueno, vayan a ver esta intersección de calles. Bueno, lo mismo con el asfalto. Les comentaba que son distintos el hormigón y el asfalto y tienen diferentes características. Y bueno, vamos a concentrarnos primero en los resultados de las señales de tránsito. Esto es lo que se captura en el momento, lo que ve la cámara. Esto ya es el video procesado, pero así es como se vería. Va el auto andando por la calle y va detectando los carteles de las señales de tránsito. Acá tal vez no se ve, pero acá detectó un cartel que dice prohibido estacionar y tiene un número que simboliza bueno, que con tanta probabilidad está seguro de que sea ese cartel.
Y es por esto que nosotros decíamos, bueno, si tiene alta probabilidad, significa que está en buen estado. Sin embargo, si el cartel tiene una baja probabilidad, puede ser que esté, yo qué sé, que esté doblado, que esté vandalizado, que esté oxidado. Entonces, eso puede ser un indicador de, bueno, que tiene que cambiarse, por ejemplo. Y esto es un video mostrando un poco lo que ellos, que este es el resultado que ellos tienen. Ellos levantan este tipo de archivo que tiene el recorrido que hicimos. Bueno, yo les comentaba que cada puntito es un dato del GPS. Y puede filtrar, por ejemplo, los datos de la cartelería. Entonces ahí ves que tiene cada cartel. Entonces, tiene cada imagen tiene un score, ¿no? Que era lo que les comentaba, que nosotros asumimos que es el estado del cartel. Muchas veces puede ser que el cartel esté, no sé, que justo tenga la luz de frente y que haya salido un poco quemado y el score sea un poco distinto, pero la idea es, teniendo muchos datos, una gran cantidad de datos, uno puede empezar a filtrar y quedarse con los datos eh, que sean buenos o que sean limpios. Y a ver si... Está bueno, ahí va mostrando los diferentes carteles. A ver si es acá. No. Bueno, y es que a veces uno, a ver, no piensa la cantidad de carteles que hay, ¿no? O sea, pero hay bastantes cosas. A ver si es acá. Este video muestra. Ah, bueno, otra de las características que está. Perdón. Otra de las características que está bueno de este sistema es la capacidad de poder filtrar estas detecciones. Es decir, yo tengo el mapa por acá y quiero ver, por ejemplo, un tipo de clase particular. Quiero ver, no sé, ahí va, sentido de circulación. Y me fijo dónde hay de ese tipo de carteles. Me filtra por tipo de cartel, pero también me puede filtrar, eh, creo que a ver, ahí va, por confidence, que sería este score que les estaba comentando, ¿no? ¿Cuáles son los carteles que están mejores, en mejor estado o en peor estado? Y de alguna forma ahí podemos ir mirando en qué estado está cada cartel. Ahí, por ejemplo, el cartel que aparecía parecía que estaba medio doblado. Ay, perdón, se me fue el video. Pero bueno, ahí ya la imagen esa parecía que ese cartel estaba un poco doblado, entonces eso ya es un indicador y bueno, es información que es súper valiosa. Bueno, esto fue alguno de los resultados que obtuvimos, o sea, que no pudimos detectar, por ejemplo, este tipo de carteles que vemos que estaban como más vandalizados o grafiteados. Y bueno, esto también es interesante, ver cuáles falsos positivos tuvimos, o sea, cuáles nosotros detectábamos que era un cartel y no lo era. Tuvimos la suerte o la mala suerte de desarrollar este proyecto en periodo electoral. Entonces había un montón de carteles sí, con carteles de las listas, entonces muchas veces lo tomaba como un cartel. O bueno, esto era un texto cualquiera y no sé exactamente qué sería, si un cartel de algo, pero lo interpretó como texto. La idea un poco también es a la larga ir juntando más materiales de estos carteles y poder entrenar algo más robusto. Es decir, para un próximo entrenamiento, juntar este tipo de carteles y también poderlos, bueno, hacer eso, un detector más robusto. Estado del pavimento. ¿Cómo podemos... em, ¿Cuál es el ground truth a lo que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Porque con esto teníamos, nosotros sacamos los datos, eh, etiquetamos manualmente. Sin embargo, para el caso de las calles, la referencia que teníamos de parte de la intendencia era, bueno, vos tenés calles de hormigón, te damos tales intersecciones que sabemos que en estos lugares el estado es muy bueno, bueno, regular o malo. Y bueno, y en base a eso, nosotros sacábamos las estadísticas de lo que encontrábamos y tratábamos de ver si los defectos que encontrábamos mapeaban con
con este tipo de regla, vamos a decirle. Primero, ¿no? Para una intersección de calles que su estado era muy bueno. Vamos a ver lo que ve el detector. A ver si se ve. Acá, como ven, a ver, van a ver que de las grietas que aparece, el detector va encontrando estos rectángulos en la calle que se clasifican en cuatro clases. Es piel de cocodrilo, rotura longitudinal, rotura transversal y pozos. Ay, perdón, se me fue. Es sí. Vieron cómo acá va detectando con mayor o menor probabilidad la cantidad de pozos que hay. Qué lástima que este video está medio con mala definición, pero ¿se ve algo ahí? Sí, se ve. Sí, Sí. sí, ¿Se se ve? ve ¿Se muy ve? bien. Bueno, en realidad esta calle que parecía que estaba en muy buen estado, habían bastantes pozos. Y esto fue una conclusión bastante interesante porque de alguna forma le hicimos notar que esta calle que ellos pensaban que estaba bien relevada, o sea, que estaba en muy buen estado, no era tan así. Entonces eso fue interesante de alguna forma, como que, porque esto después ellos lo ven el video o por lo menos para esta demo, la idea claramente no es que ellos vean todos los videos de todas las calles de Uruguay, la idea es que ellos tengan solamente el mapa, pero como esto como demostración estaba interesante demostrar que bueno, ya como primicia, algo que ellos pensaban que estaba en buen estado no estaba en tan buen estado. Ay, perdón. Y bueno, esto es un poco lo que ellos llegan a ver, ¿no? Esto es como el final de la cadena. Cada punto representa una detección de rotura en la calle y que cada rotura tiene una clasificación. Por ejemplo, rotura clase longitudinal, clase transversal, acá longitudinal, hay pozos también. Y acá vale la pena mencionar algo que es que si bien hay diferentes tipos de materiales, el asfalto y el hormigón son distintos y tienen diferentes características. Nosotros no hicimos un procesamiento sí, distinguido entre ambas clases. Nosotros simplemente tomamos los datos y los clasificamos por igual. Esto va a estar interesante como trabajo futuro, ya que, claro, no tenemos de antemano qué calles son de hormigón y qué calles son de asfalto. Eso es información que maneja la intendencia. Entonces, una vez que crucemos información con ellos, o sea, que podamos tener, por ejemplo, como les mostraba, ¿no? En este mapita, clasificado, bueno, esto es de asfalto y esto es de hormigón, podemos ponderar el tipo de rotura distinto. Pongamos un ejemplo, voy a inventar. Tal vez los pozos en el asfalto son mucho más graves o más severos que en el hormigón por determinada razón, o tal vez en el hormigón, no sé, los cracks longitudinales no son tan importantes por determinada razón. Entonces eso nos da una ponderación distinta y bueno, es un análisis mucho más rico. Bueno, que todo esto es a futuro. A ver, perdón. Bueno, y esto era un poco las imágenes, fue cuando les mostramos en la demo que, bueno, esta calle que parecía que estaba tan limpia, no lo estaba tan así. Y bueno, esto es algo interesante de ver. Estas líneas que son junturas naturales, ¿no? Cuando se colocan el hormigón, esto en realidad no se tratan de defectos, pero nuestro modelo lo ve igual, porque es una rajadura en el piso y no hace esa distinción. Entonces, un poco era lo que yo les decía, si yo sé que en el hormigón este tipo de características son normales, bueno,
no me preocupo tanto por ellas y le doy más importancia a otro tipo de roturas, ya sea la piel de cocodrilo o un pozo, o si veo este tipo de efectos en asfalto, bueno, ahí sí me preocupo. Bueno, y esto es información, la tabla de la derecha, es información que ellos pueden ver en el QGIS, cuando levantan el mapa. Es, bueno, cada crack, qué longitud tiene, con qué confianza, también, bueno, se tiene geolocalizado, etcétera. Bueno, esto es un poco lo mismo para todos los estados. Para un estado, para buen estado, por ejemplo, vamos a ver uno capaz que no es muy interesante, sigue siendo un poco lo mismo con las roturas. Capaz que podemos ver uno en mal estado. O bueno, este también se ve bastante bien. Oh, perdón, este en mal estado. A ver. Bueno, está bastante rápido el video, pero capaz que lo puedo ver un poco mejor. No. Pero bueno, se ve, me parece, cómo va detectando las roturas en el piso. Lo desafiante que es tener calles así, ¿no? Donde tal vez una sombra puede perfectamente confundirse con una rotura del pavimento. Este, mm, Eso en parte también hay un procesamiento, no lo nombré, lo podría haber comentado, de quedarnos únicamente, tenemos tres módulos, que era, bueno, pintura, rajaduras y cartelería, pero tenemos un módulo previo que es detectar la calle, o sea, quedarnos con los lugares de interés. O sea, a mí no me interesa ver si hay algún tipo de cosa en el auto, quedarme con únicamente la segmentación de la calle y no mirar, por ejemplo, en los árboles o en otros lugares. Y bueno, vemos que las rajaduras en mal estado hay muchísimas más detecciones, ¿no? Este, Cada uno de estos puntitos es una detección y cada uno estas filas es una detección y bueno, tiene que ver con el mal estado de la calle. Y estos fueron un poco los resultados. Vimos que esta calle que parecía en muy buen estado, en realidad tenía bastantes más detecciones de las que pensábamos inicialmente. Y bueno, que las que estaban en mal estado tenían bastantes más detecciones. Bueno, era un poco lo que les comentaba. Actualmente no hacemos una ponderación de si los pozos son peores que las roturas transversales o lo que sea, pero en el futuro se podría hacer, ponderarlo distinto para poder juzgar de forma más inteligente. ¿Se podría considerar la vibración del auto en el análisis? Bueno, es algo que no lo hemos tenido en cuenta en el sentido de no hay un procesamiento para evitar la vibración. Sin embargo, el muestreo de la cámara lo tuvimos en cuenta en el sentido de que es una cámara con global jitter, es decir, cada captura trata de no minimizar el blur y esto genera que, bueno, que sea continuo, o sea, o que se vea continuo el video, que no haya, si bien obviamente hay una vibración y eso genera que la imagen se vea, bueno, eso más, que vibre más. Este tipo de cámara, la elección de este tipo de cámara, no es que minimice este efecto, pero sí ayuda a capturar la mayor cantidad de información. Y bueno, en el trípode, también, ahora no recuerdo porque en un momento habíamos hablado de poner un estabilizador en la cámara, pero ahora no me acuerdo si en las pruebas que hicimos está contemplado. Pero sí, obviamente podrían haber, aparte también hay, ¿cómo es que se le llama? Eh, no me sale el nombre, pero
cosas para estabilizar hay de variados rangos de precio, entonces tendríamos que quedarnos con algo que sea lo más barato posible. Em, ¿A partir de qué ancho, profundidad, largo detecta fisuras? ¿En base a qué características se diferencian las clases de cracks? Em, A ver, voy con la primera. ¿A partir de qué ancho de profundidad? Bueno, vemos que hay que las fisuras que están más cerca de la cámara se detectan primero, o sea, y se detectan con mayor eh, fidelidad por un tema de profundidad, ¿no? O sea, las que están más cerca se pueden detectar mejor. Y bueno, y no sé si respondo con esto a tu pregunta, pero nosotros no medimos profundidad de la detección. O sea, si la rotura tiene determinada profundidad, eso nosotros no lo sabemos porque no tenemos un sensor de profundidad. Esto tal vez podrías manejarlo con una cámara estéreo, que nosotros lo habíamos pensado en algún momento, pero el hecho de que estés todo el tiempo cambiando de auto generaría que todo el tiempo tendrías que hacer una estabilización de cámara distinta, entonces un poco lo descartamos por eso mismo. Porque si no, cada vez si vos querés tener una medida de profundidad, y tenés que calcular, cada vez que cambiás el auto, la cámara del lugar, tenés que ver de calibrar de nuevo, era como, iba a ser un poco imposible. ¿En base a qué características dif- se diferencian las clases de crack? Para el modelo de crack, nosotros utilizamos un modelo preentrenado que ya tenían estas tres características, perdón, estas cuatro características que son longitudinal, transversal, piel de cocodrilo y pozos. Em, Ellos nos habían dado de alguna forma un listado de cosas que los ingenieros civiles miran cuando hacen el estudio de las calles. Que bueno, para nosotros un poco a veces lo mirabas y decías, esta imperfección me parece exactamente igual a esta. Yo, Agustina Díaz, como ingeniera eléctrica, no veo diferencia. Pero bueno, esto podría ser también un trabajo, ¿no? A futuro, tratar de mimetizar un poco las características que nosotros sacamos con características que ellos les sean más clásicas o que sean más, eh, sí, o que sean más de interés para ellos. De todas formas, esto captaba como en la generalidad, entonces también sirve. Pero básicamente la elección de utilizar estas cuatro características es porque ya había un modelo con estas cuatro características. Em, mm, bueno, respondo un poco la pregunta de Víctor de los pozos. Esto en realidad. No quiero mentir, así que tómenlo con pinzas. Me parece que muchas veces esta noticia era de disparadora, pero creo que eso muchas veces tiene que ver con la erosión del piso. Y este modelo, como es de visión y no tiene profundidad, no mira la erosión del piso, o sea, mira las roturas en la superficialidad. Creo, bueno, pasa mucho a veces que en la Rambla hay pedazos que se caen, bueno, y eso creo que es un poco por la erosión y por eso colapsan el pavimento en esas partes. Pero no quiero mentirte, la verdad. Lo que sí te puedo decir es que este sistema es un sistema de visión, o sea, no tiene otro sensor que no sea de imagen. Sí se podría hacer o sea, eh, sí se podría hacer más con otro tipo de sensores, sensor de profundidad o otro tipo de sensores, claro que sí, pero bueno, esto es solamente con visión bueno, para que sea más barato, Agus, ¿cómo por estás? favor. Tengo una consultita. Ya Obvio, que estamos decime. hablando de las cámaras, quería consultarte qué autonomía tiene esa cámara. O sea, ¿en cuánto tiempo puedes estar como en el Bueno, auto, circulando y captando toda la información? estas cámaras si mal no recuerdo, iba directamente conectada a la computadora. Entonces, por lo menos para estas pruebas, ¿no? Claro. La autonomía de la cámara era la autonomía de la computadora portátil, básicamente.
Ahí va, Como básicamente si yo tuviera mi laptop prendida. Pero no pensamos en, por ejemplo, poner una batería o algo de eso. Eso podría estar interesante. Bueno, otra cosa que no mencioné, que ya que viene el tema, está bueno comentarlo. Este tipo de sistema está pensado para, eh, de alguna forma, trabajar en condiciones favorables. Es decir, si hay un día que se está lloviendo torrencialmente, y bueno, capaz que no es lo, o sea, no tiene sentido salir a muestrear un día como ese, porque probablemente, yo qué sé, vas a tener información que no, capaz que no va a ser la mejor. Entonces no tiene sentido salir a mostrar un día como eso, como claro. esos. Y, Sí, dale. y la velocidad del vehículo, o sea, entiendo yo que tiene que haber una velocidad para que permita filmar y captar de manera adecuada. ¿Tienen también como un rango de velocidad que tiene que circular el vehículo que lleva la cámara? Nosotros hicimos las pruebas, o sea, esta cámara muestrea o sea, es Full HD y muestrea a 30 FPS. Y bueno, nosotros las pruebas que hicimos fueron en velocidades promedio de ciudad, por así De decirlo. circulación, claro. No manejamos, o sea, no manejamos a 90 Claro, y pero no porque tienen que ir eso, a 30, por ejemplo. Puede ir a una velocidad normal de circulación y igual sí, capta sí, sí, correctamente. sí. Sí, un poco era también la idea. Y creo que un poco, o sea, con el tiempo, si uno lo piensa como a gran escala, van a haber muchísimos datos de las calles. Entonces uno puede filtrar también, ¿no? Si vemos que esta detección no tiene la suficiente confianza porque el auto estaba andando muy rápido, y bueno, la descarto. La idea es que en algún momento haya suficientes datos como para poder hacer ese filtrado. Claro. ¿Y qué tiempo de procesamiento lleva? O sea, ¿cuánto tiempo lleva a procesar esos datos? No te quiero mentir, pero tardaba un poco, sí. Porque estamos hablando que eran cuatro modelos que corrían, o sea, corrían en GPU y todo, pero teníamos capaz que, no te quiero mentir, pero capaz que un par de horas corría así, Claro, te tardaba así. De todas formas, estamos, nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Si estamos hablando que tenemos, para decirte un ejemplo muy tonto, 5 6 10 autos que circulan como circulan normalmente, que es un poco la idea, los autos no están todo el tiempo circulando, no son taxis. O sea, tal vez que llevan a una persona de algún lugar a otro durante las 8 o 6 horas, pero después no se mueven. Entonces, la cantidad de datos que podés tener por día no crece exponencialmente. O sea, no es que sean autos que estén todo el tiempo circulando. Esa es la claro. visión que tengo yo, pero puedo estar equivocada. Me olvidé un poco de tu pregunta, perdón. ¿Cuál era? No, y después el costo es la cámara Bueno, la cámara, el servidor y una cámara que procese perdón, la cámara, el trípode que claro, aguante el soporte. el servidor para procesar los datos y después una unidad que almacene los datos mientras se están adquiriendo. Yo Claro, creo que rondaba alrededor de los $5.000. ahí va, Este, sí, te digo ese dato de oído, pero me suena que era una cosa así. bárbaro. Muchas gracias, Agus. No, por favor. Sigo avanzando, me queda poquito, así que ya trato de redondear rápido. Em, Bueno, vimos que había una incoherencia con estos datos con respecto al estado que habíamos considerado que era muy bueno y al final no lo era tanto, entonces eso estuvo interesante. Bueno, vemos que también la unión en el pavimento del hormigón genera algunos falsos positivos, que eso cuando crucemos información con la información, perdón, con la intendencia, eso se podría de alguna forma mitigar. Em, Em, ¿Alguna cosa más?
Bueno, y eso, y la posibilidad, una vez que crucemos información con la intendencia, la posibilidad de hacer procesamientos más inteligentes, ¿no? Es decir, poder utilizar la información de las características de forma que a ellos les sirva más. Bueno, esto es lo mismo con asfalto, de ver un estado bueno, regular y malo. Y bueno, y los resultados del asfalto. Esto voy rápidamente porque ya les había comentado que pintura lo hicimos, fue como más extra, no era tanto el core del proyecto, pero básicamente cada punto corresponde a una detección de pintura, que es cada una de estas, o sea, y en realidad acá lo que se puede decir es la presencia de pintura y no la ausencia, ¿no? Es decir, si yo, capaz que el recorrido era otro, acá justo porque está bien pintado, pero si el recorrido era otro, no vamos a tener detecciones y eso podría decir, bueno, la ausencia de pintura, ¿no? Este, Esto, bueno, con el tiempo, al tener más datos, se podría decir, bueno, las avenidas importantes, no sé, acá Rivera, me imagino, ¿está pintada? ¿Hay puntitos acá de este color? Bueno, si no está pintada, capaz que tendríamos que ir a revisarla. Pero bueno, ya les comento que en pintura hay muchísimo más trabajo para hacer. Y está bueno, estas eran las detecciones. Redondeo rapidísimo con el trabajo futuro. Bueno, creo que ya lo fui comentando, pero la idea de poder reentrenar modelos con los datos que vamos recolectando, eso me parece que va a ser un re buen input para hacer modelos más sólidos. Está bueno poder integrar nuestros resultados con el software de vialidad y cruzar información con ellos para poder analizar de forma más práctica o con más inteligencia. Y bueno, y trabajar un poco en la escalabilidad del proyecto. Transferir los datos a la intendencia de forma más eficiente. Bueno, cómo manejar grandes cantidades de datos cuando tengamos, ¿no? Es decir, era un poco lo que les decía, ¿no? Si tenemos datos que no son de tan buena calidad, cómo los descarto y me quedo con los que son buenos, etcétera. Y bueno, el desarrollo más en profundidad de los modelos de pintura.